Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con los temas de repaso. Vamos a analizar el día de hoy el convertidor fotoeléctrico o fotoconvertidor asociado con lo que veíamos acerca del registrador potenciométrico, llamado también registrador de balance continuo. Entonces vamos a analizar este convertidor, en el cual pues hay que recordar la situación básica es que el voltaje que viene del sensor y que viene de referencia deben ser convertidos a alterna para el transformador, para que pueda tener salida el transformador. Entonces vamos a ver otra versión de este sistema de conversión. El punto de partida pues es de que tenemos aquí unas lámparas de gas neón, un par de lámparas de neón. Tenemos también como herramienta básica de este sistema pues la resistencia dependiente de luz, y aquí tenemos otra. Estas resistencias dependientes de luz están encapsuladas cada una frente a una lámpara respectiva. Es decir, que esta lámpara está enfrente, encapsulada frente a esta resistencia dependiente de luz, y esta segunda lámpara de gas también está ubicada en un encapsulado sobre o junto a esta resistencia dependiente de luz. Entonces, cuando no hay luz, la resistencia en estas fotoresistencias es muy alta en ausencia de luz. Entonces, si las lámparas están apagadas, la resistencia es muy alta. Pero cuando se iluminan, su resistencia disminuye. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, ocurrirá que este voltaje que está en esta zona puede conducirse hacia este punto. Y cuando está iluminada la segunda lámpara, el voltaje de referencia se va a ir hacia este punto. Entonces, dependiendo de cuál de las dos lámparas esté encendida, va a bajar la resistencia y el voltaje de referencia se va a ir al punto superior del transformador, al punto inferior. Hay que recordar el concepto que tenemos del voltaje de desbalance. ¿Cuál es el concepto del voltaje de desbalance? Es la diferencia de voltaje que hay entre el voltaje de medición y el voltaje de referencia. El voltaje de medición es el del termopar que veíamos desde las imágenes iniciales, que va a la derivación central del transformador. Ahora vamos a analizar el circuito que tenemos con las lámparas. Entonces, el voltaje que tenemos en estos puntos es un voltaje que va a alimentar este circuito y que también va a alimentar un circuito idéntico que está más abajo. Entonces se van a alimentar los dos circuitos que prácticamente son idénticos. Si vemos aquí, están los capacitores, está una resistencia en serie con la lámpara de gas. Acá también una resistencia en serie con la lámpara de gas. Hay que recordar que las lámparas de gas no tienen resistencia eléctrica interna. Entonces la resistencia es para controlar la corriente. Y además, en paralelo con ese sistema de la lámpara de gas, Roberto me está preguntando acerca de este circuito, es en lo que estamos. El diodo, o trae el circuito de la lámpara y la resistencia, traen en paralelo un diodo. Aquí está de nuevo el circuito, pero vemos que el diodo en esta condición está al revés. La polaridad del diodo está al revés. Esa es
la referencia de cómo está hecha la conexión. El único cambio es el diodo. Entonces vamos a analizar cuál es el funcionamiento tomando como referencia la polarización que va a agarrar el diodo. Entonces aquí tenemos la alimentación y vamos a analizar el diodo desde el punto de vista de que estamos alimentando con voltaje de corriente alterna. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que en un momento dado vamos a tener aquí la terminal positiva y de este lado la negativa, el semiciclo más menos. Pero un instante después, el semiciclo va a ser menos más, porque va a cambiar la polaridad de la onda senoidal. Entonces vamos a estar como más menos y luego como menos más. Y así le va a llegar la señal a ambos circuitos. La diferencia básica pues es lo que mencionábamos acerca del diodo, que está al revés en un circuito y el otro. Y se va a ver afectado el diodo precisamente por ese cambio en la polaridad. Entonces inicialmente tenemos la polaridad, vamos a considerar que tenemos en la polaridad de alimentación el primer semiciclo, el semiciclo positivo en la onda senoidal, y que tenemos polaridad positiva en este punto y negativa en ese punto. Vamos a suponer que congelamos ahí la señal para hacer el análisis. Entonces, quiere decir que de este lado tenemos positivo y de este lado tenemos negativo. Lo mismo ocurre de este lado, en la parte de abajo, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Y aquí es donde yo les haría una pregunta si estuviéramos en vivo y les preguntaría si el diodo 1 está en conducción bajo esas condiciones o si el diodo 2 está en conducción en esas condiciones. Es decir, ¿cuál de los dos diodos conduce? ¿El 1 o el 2? Bajo esa condición del voltaje en la alimentación. Entonces, hay que recordar la regla de polarización de los diodos. Para que entre en conducción un diodo, debe estar polarizado de cierta forma. Hay que recordar también las terminales del diodo. ¿Cómo se llaman las terminales del diodo y qué polaridad tienen? Que eso también, pues se los estaría preguntando si estuviéramos en vivo a manera de repaso. Ánodo y cátodo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Aquí estamos con la negativa y aquí positiva. Aquí estamos positivo, negativo. Entonces acá tenemos, y aquí tenemos la terminal positiva. Hay que recordar que el diodo, para que entre en conducción, vamos a ver si Roberto Rico está poniendo atención. Bajo esa condición de polarización, aquí tenemos la terminal positiva, positiva, positiva. La pregunta aquí sería, ¿cuál de los dos diodos está en conducción? ¿Cuál de los dos conduce? Y por consiguiente, esto va a derivar en afectar al circuito que está colocado en paralelo con él. Bien, no hubo respuesta, entonces esta terminal está en positivo y esta terminal es negativa. Y por acá esto es negativo y aquí está llegando a positivo. Entonces, lo cual significa que este diodo está en polarización inversa. Quiere decir que no conduce.
Y de este lado, este diodo está en polarización directa. Esta es la positiva, con el semiciclo positivo, aquí es positivo con negativo. Este diodo está en polarización directa. Y si está en polarización directa, pues va a conducir y va a cargar las placas de este capacitor. Pero puenteando la lámpara. Estaría puenteando la lámpara, entonces la lámpara en ese semiciclo, la lámpara 2 no va a prender. Pero la lámpara 1, como este diodo no conduce, el voltaje pasa por esta zona y la lámpara 1 enciende. Si la lámpara 1 enciende, baja el valor resistivo en la fotoresistencia y entonces el voltaje que tenemos en este punto, el voltaje de medición, se va a ir a las terminales del transformador alimentando el primario y por lo tanto tendríamos ahí salida en el secundario, ya que la terminal del voltaje de referencia, perdón, de medición, en ese caso del termopar, siempre estaría presente. Entonces aquí tendremos la polaridad. Si este voltaje del termopar es mayor que el de referencia, pues tendremos polaridad menos, más. Pero un instante después, como es corriente alterna, la que alimenta el circuito, un instante después cambia la polarización y ahora tendríamos aquí menos, más, va a cambiar ahora al semiciclo negativo, la parte negativa del semiciclo, teniendo aquí ahora esta terminal con negativo y esta terminal con positivo. Esto pues va a afectar al diodo, donde ahora tenemos aquí negativo con negativo, por este lado positivo con positivo, el diodo entra en conducción y puentea el circuito de la lámpara. Mientras que en el segundo circuito tenemos ahora negativo con positivo y por este lado positivo con negativo, el diodo 2 no conduce y si no conduce pues no va a pasar el voltaje por aquí, pero sí por este punto donde está la lámpara 2 y entonces la lámpara 2 va a encender. Del otro lado pues se puenteó, ¿verdad? El diodo está puenteando y cargando el capacitor 2. Entonces como encendió la lámpara 2, ahora va a iluminar a la fotocelda 2, va a bajar su valor resistivo y entonces el voltaje de referencia se va a ir a la terminal inferior del transformador y entonces va a llegar ahora un voltaje visto hacia el secundario como más y menos, considerando de que el voltaje del termopar es mayor que el de referencia. Entonces la polaridad que hace un instante era menos más hacia el secundario, ahora es más menos hacia el secundario. Y ahí, pues lo que es, ese voltaje va a estar oscilando de este punto a este según la velocidad a la que lo permitan las fotoresistencias, las cuales pues están siendo iluminadas y apagadas según lo que están encendiendo y apagando las lámparas de gas, las lámparas de gas neón, las cuales pues van a estar encendiendo y apagando intermitentemente a una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Va a ser el cambio en la polaridad de la alimentación de la lámpara. Entonces van a estar las lámparas encendiendo y apagando 60 veces por segundo. Y entonces este voltaje va a estar oscilando de la terminal superior a la inferior también con esa frecuencia de 60 ciclos por segundo. Y entonces este voltaje que estamos mencionando, voltaje de desbalance, se va a estar convirtiendo de directa en alterna. La función del capacitor es de que cuando entra en conducción el diodo correspondiente, se carga. Y al momento de que viene el segundo semiciclo, el voltaje del capacitor se suma con el de la fuente. Y llega un voltaje más parejo, digamos, más continuo a la lámpara de gas cuando le toca poder encender.
Entonces el capacitor le ayuda a que la corriente aparezca adecuadamente en la lámpara y se mantenga estable digamos, el momento en que el voltaje debe hacer que conduzca la lámpara. Hay que recordar que los capacitores lo primero que intentan hacer es cargar sus placas. Entonces lo que hacen es jalar corriente para que la lámpara encienda adecuadamente en ese circuito. Y en el otro circuito, en el otro semiciclo, pues lo que hace es carga el diodo que hace que se cargue las placas del capacitor para que en el siguiente lapso se sume con el voltaje de fuente y se mantenga estable el voltaje al momento de que vaya a encender la lámpara. Entonces, este circuito es un circuito electrónico que sustituye o reemplaza al circuito electromagnético que mencionábamos en la clase pasada. Este circuito es el circuito llamado fotoconvertidor o convertidor fotoeléctrico, que va a formar parte o forma parte del registrador potenciométrico de balance continuo. De ahí ese voltaje que se está obteniendo del transformador va a ir a la etapa de amplificación en cascada. Llega el circuito de entrada de amplificación a una primera etapa con un transistor como amplificador. Aquí está la malla de alimentación de voltaje. Hay que recordar que cuando se utiliza una sola fuente de voltaje, se tiene que poner aquí un divisor de voltaje o una malla de alimentación para ajustar el voltaje al nivel que se ocupa entre la base y el emisor, ya que aquí podríamos tener un voltaje de 12 o de 15 volts, pero entre la base y el emisor necesitamos un voltaje pequeñito de 5 volts. Entonces con esta malla de división de voltaje se ajusta el voltaje exactamente al nivel que se ocupa en la base del transistor. Y por el otro lado de la malla, pues se establece el voltaje adecuado de polarización para que cuando se presente el voltaje de ruptura entre la base y el emisor y que entre en conducción las terminales colector y emisor, el flujo de la energía sea la adecuada para que se logre precisamente la amplificación de la señal de voltaje, cuya ganancia, si recordamos, depende de la resistencia de retroalimentación que tenemos en la parte superior. Entonces se tiene ya el voltaje amplificado una vez, pero luego se mete ese mismo voltaje a una segunda etapa de amplificación. Normalmente tenemos la malla de alimentación para ese circuito, y ahí en la malla de alimentación pues tenemos la entrada del voltaje que salió de la primera etapa, luego se forma la malla de alimentación y luego pues al momento que entra en conducción otra vez el transistor va a amplificar según la resistencia de carga. Y pues aquí ya tendríamos un voltaje de salida de un nivel mayor que el voltaje que estamos alimentando, que sale precisamente del transformador que mencionábamos ahorita. Ahora, este voltaje esta sección es una etapa que lleva en paralelo otra etapa de amplificación idéntica a esta, para que no solamente tengamos aumento en la intensidad o en la cantidad de voltaje que sale del transformador, sino que también tengamos un poco más de corriente a la zona donde va a llegar este voltaje en la salida. Entonces se tiene un circuito idéntico a este. Aquí está simplificado el circuito amplificador que veíamos anteriormente. Va a llevar en paralelado otro circuito amplificador idéntico. Entonces, como el voltaje que viene desde el inicio es un voltaje en milivolts, luego se convierte a alterna, pero sigue siendo un voltaje muy pequeñito, de muy baja potencia, pues se amplifica dos veces, pero también son dos etapas. Esta es la etapa que analizamos anteriormente, está representada aquí, el amplificador en cascada, pero está en paralelado la salida con otro circuito idéntico para aumentar la cantidad de corriente que se va a tener en la salida.
¿sí? Entonces, este voltaje que tenemos de entrada alimenta a las dos etapas en paralelas de voltaje para que la salida de una etapa y de la otra vayan juntas y tengamos ahí amplificación tanto de voltaje como de corriente, para que esa energía sea la suficiente o la adecuada para poder usarlo en la etapa de potencia. En la etapa de potencia lo que se hace es disparar un juego de transistores con esa señal de voltaje. Entonces, esos transistores alimentan los devanados de un motor. Si recordamos las imágenes que veíamos anteriormente, ese motor es un motor, de corriente alterna, de fase partida, donde tenemos dos devanados, digamos el devanado de arranque y el devanado de trabajo, para simplificar su referencia. Uno de los devanados ya está conectado y está directamente de la línea de alimentación, está alimentado ese devanado. Y el otro va a ser alimentado por la señal que venga de estas etapas de amplificación. Cuando el voltaje aquí en este cuadro de amplificación de voltaje es el que acabamos de demostrar, va a disparar a otro circuito y ese circuito va a conmutar voltaje hacia las terminales del motor. Entonces, hay una relación del voltaje que se va a conmutar aquí comparado con el instante o la fase del voltaje que vamos a tener en la salida. Entonces, el voltaje que sale de la etapa de amplificación comparado con el voltaje de desbalance ya amplificado, en la condición inicial que estamos considerando de que el voltaje del termopar o el voltaje de medición es mayor que el voltaje de referencia, va en sincronía o va en fase con la secuencia de la frecuencia del voltaje de alimentación. Entonces, al entrar el semiciclo positivo en las terminales del motor, el pulso que llega a la etapa de disparo de los transistores lleva la misma polaridad positiva. Ese voltaje va a llegar a esta sección a este punto y va a llegar a este punto con el semiciclo positivo, donde previamente pues ya vemos que esos transistores de potencia tienen su malla de alimentación de voltaje para establecer el voltaje correcto en la base, entre la base y el emisor. Por este lado también el otro sistema tiene su malla de alimentación de voltaje. Y como es un circuito de potencia, la puesta a tierra va a través de una resistencia para controlar la corriente de disparo que va a salir del transistor a través del secundario, ya sea por esta terminal o por esta terminal del otro transistor, hacia los devanados del motor. Aquí está la representación de los devanados del motor, donde una de las fases del motor, del juego de bobinas, este es un polo, este es el otro polo, están conectados en serie, esos ya están alimentados directamente de la red. La red ya tiene alimentación, los terminales del motor, como el motor de alterna, ya está conectada uno de los devanados. Y el otro devanado que está aquí va a recibir la energía que viene del secundario de este transformador, va a recibir el voltaje según la conmutación de los transistores. Si este transistor conmuta, pues a través de la inducción magnética va a salir el voltaje hacia el motor por este transistor 2 o a través de este transistor 1.
Pero si analizamos cómo está alimentado la unión de colector y emisor en un transistor y la unión de colector y emisor en el otro transistor, vemos que hay una diferencia, ya que están recibiendo el voltaje de la derivación secundaria en un instante o en un evento. La polaridad de alimentación va a tener una cierta secuencia, menos más, y en la otra secuencia, el semiciclo, como pasa por la unidad magnética, pues sale con la polaridad contraria y va a ser más menos la, el voltaje cuando llega a este punto. ¿Y eso en qué va a afectar? Bueno, va a afectar en que este transistor va a estar su terminal de colector alimentado con un voltaje positivo y el otro transistor va a tener su colector alimentado con un voltaje negativo. Por ahí en las preguntas para la guía del examen, si recordarán, hay una pregunta donde les hace la referencia de cuál es la forma correcta de que estén polarizadas las terminales del transistor, que es pregunta de examen, ¿verdad? Que estamos ahí comentando. Es una pregunta de examen en la cual habría que recordar, bueno, cómo se polariza el transistor. La unión base-emisor debe llevar polarización directa. Base-emisor en cualquiera de los dos transistores debe ir en directa. Y colector-emisor debe estar en polarización inversa. Que eso es lo que me preguntaban el día de ayer, ¿verdad? Cuando lo que es las preguntas de examen en esto de la polarización colector emisor es polarización inversa, base emisor en polarización directa. Si recordamos el tipo de transistor que tenemos aquí, es un transistor NPN. NPN. Y si es NPN, esta terminal de arriba del colector es negativa y está conectada con positivo. Y si vemos de este lado, el otro colector es negativo con negativo. Quiere decir que este transistor, viéndolo del punto de vista de su disparo, está polarizado en forma directa y acá está en forma inversa. Entonces quiere decir que el transistor que está listo para funcionar es el Q1. El transistor Q1 está listo para funcionar cuando le llegue el pulso de voltaje a la base, que debe recibir polarización directa. Entonces, este voltaje que va a llegar aquí va a llegar con el semiciclo positivo. ¿Sí? Es el semiciclo que va a recibir el que sale de las etapas de amplificación, de las etapas doble, las de encascada y en paraleladas. La doble etapa de amplificación en paralelado va a salir con esta señal positiva. El voltaje que sale de este circuito. Semiciclo positivo. Entonces, a la terminal del transformador, del transistor 1, va a llegar el semiciclo positivo. Y entonces va a ser positivo con negativo. Se va a disparar el transistor y el transistor Q1 va a entrar en conducción y va a alimentar los devanados del motor. ¿Qué pasa con Q2? Este mismo voltaje que recibe el transistor 1 y el 2 es el mismo semiciclo, aquí llega el pulso positivo, pero la terminal del colector está polarizada directamente, o sea que no está listo para entrar en conducción, no va a conducir. Conduce el 1, el 2 no está bien polarizado en el colector. Y pues el voltaje llega en ese instante en el semiciclo positivo. ¿Qué pasa cuando cambia el semiciclo de alimentación de los transistores? O sea, el voltaje que llega aquí a esta zona, que es menos más, va a cambiar de polaridad a más menos, porque es corriente alterna.
Y en este punto ahora vamos a tener aquí menos más a la salida del transformador. Hay que recordar que cambia la polaridad. Va a ser ahora menos más. Si aquí tenemos negativo con negativo, va a estar mal polarizado el transistor Q1 y el transistor Q2 va a ser más con menos. Y entonces el transistor Q2 va a estar listo para entrar en conducción. Pero a pesar de que esté listo para entrar en conducción, no va a entrar en conducción debido a que el voltaje que va a recibir en ese instante el sistema de transistores va a recibir ahora el semiciclo negativo. Va a llegar ahora el semiciclo negativo. Entonces aquí va a llegar negativo a la base del transistor y va a llegar negativo a la base del transistor. Entonces la forma correcta es polarizar más y menos. Y aquí va a recibir menos. Y acá también va a recibir negativo. Entonces va a estar mal polarizada la unión base-emisor. Y si está mal polarizada, aunque el transistor Q2 esté listo en el colector para disparar el voltaje, pues no se va a disparar porque aquí no le está llegando en la base la polarización correcta. Entonces no va a conducir Q2 y tampoco va a conducir Q1. Luego se repite el cambio de semiciclo y va a ser otra vez negativo positivo, otra vez positivo negativo. El transistor Q1 va a estar listo para entrar en conducción y ahora va a llegar el semiciclo positivo y otra vez va a dispararse Q1 alimentando las bobinas del motor. Q2, como está el semiciclo negativo con negativo, no va a estar listo para conducir aunque le llegue el pulso positivo en la base. Entonces Q2 otra vez no vuelve a conducir. Y nuevamente cambia la polaridad, más menos, menos más. Q2 está listo para conducir, Q1 no, pero va a llegar ahora el semiciclo negativo en las bases de los transistores. Por lo tanto, al llegar el pulso negativo, el semiciclo negativo, ninguno de los dos transistores va a conducir a pesar de que Q2 esté listo para conducir. O sea que solamente en un semiciclo va a estar disparándose Q1 para hacer que se alimente el motor. Y bajo esa condición, Q2 no estaría funcionando en esa situación, en esa condición. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué solamente Q1 funciona y por qué Q2 no funciona? Bueno, porque estamos considerando desde la etapa inicial, desde esta condición inicial, desde aquí estamos considerando de que el voltaje del termopar aumentó porque el horno se calentó y que ese voltaje del termopar es mayor que el voltaje de referencia. Y esa condición la estamos manejando desde esta etapa cuando sale el primer pulso de voltaje. Empezamos con que es el circuito oscilador con una cierta polaridad, que es la que estamos considerando aquí. Y esta polaridad es la que estamos considerando para llegar a este punto que se invierte y luego se amplifica otra vez y se vuelve a invertir y queda de esta forma, más menos. Queda como más menos. Pero falta la segunda condición, en la cual consideramos ahora de que el horno ya llegó a su punto de trabajo y al estar en su punto de trabajo se estabiliza la señal del termopar, ya no sigue aumentando. Entonces el motor, cuando hizo su último giro, jaló el cursor y va a lograr con eso que se iguale el voltaje de referencia con el del termopar, y al igualarse los voltajes no va a haber diferencia de voltaje en este punto, y si no hay diferencia de voltajes pues no hay ningún voltaje que amplificar, no le llega voltaje al motor y el motor se detiene cuando cese el incremento de la temperatura del horno, que precisamente es lo que queremos, es graficar el comportamiento de la temperatura. Entonces el servomotor se va a frenar tan pronto se igualen los voltajes del termopar con el de referencia. Y ahí el motor deja de girar.
porque ya no hay diferencia de voltajes entre el voltaje de medición y el voltaje de referencia. Pero ¿qué pasa si el horno se enfría? Si el horno se enfría, el voltaje del termopar va a disminuir, y al momento que disminuye, el voltaje de referencia va a ser mayor que él, y entonces el circuito va a leer un voltaje ahora de que el voltaje del transistor es positivo, pero el voltaje de referencia es más positivo. Por lo tanto, el transformador leería este voltaje como terminales ahora más menos en un semiciclo, y cuando cambie la minilla de conmutación o el circuito del fotoconvertidor, ahora va a llegar aquí la terminal más positiva, entonces va a ser ahora menos más, y entonces el transformador estaría leyendo un voltaje igualmente que venga de esa zona, pero con la polaridad invertida. Entonces, en lugar de que llegara a un semiciclo positivo o negativo, ahora va a llegar a un semiciclo menos más, negativo positivo. Perdón. Y entonces el voltaje que se va a amplificar, que salga del fotoconvertidor o del convertidor fotoeléctrico, el voltaje que va a salir del transformador va a llegar a este punto, pero va a llegar con la característica opuesta. Va a llegar primero el semiciclo negativo y luego el positivo. Y luego al invertirse de aquí va a salir como más menos. Y aquí cuando salga de la segunda etapa va a salir ahora como menos más. Entonces el semiciclo que va a llegar a los transistores de potencia va a empezar con la señal negativa y después con la positiva. Bajo ese criterio, si analizamos de nuevo las condiciones de funcionamiento de este circuito, vamos a tener aquí polaridad menos más, aquí más menos, el transistor 1 está listo para entrar en conducción, Q2 no está listo, va a llegar el pulso de voltaje a las bases de los dos transistores, pero el semiciclo que va a llegar ahora va a ser primero el negativo, y si llega negativo aquí y negativo al segundo transistor, ninguno de los dos transistores va a conducir a pesar de que Q1 esté listo para entrar en conducción. Luego, como es voltaje alterno, ahora el semiciclo cambia y ahora en la alimentación vamos a tener ahora, en lugar de negativo, va a ser ahora positivo, va a ser más menos. A la salida del secundario del transformador vamos a tener menos más. Al tener aquí menos con menos, está en polarización directa Q1, no conduce. Ahora tenemos aquí más con menos y está en polarización inversa del colector, está listo para entrar en conducción, y precisamente en ese momento llega el pulso a las bases de los transistores, pero llega ahora sí el pulso positivo. Entonces llega el pulso positivo a Q1, llega el pulso positivo a Q2. A Q1, a pesar de que le llegó el pulso positivo, tiene polarización inversa del colector, no conduce. Al llegar el pulso positivo al transistor 2, entra en conducción porque está polarizado correctamente, y entonces dispara el transistor Q2 y le manda el voltaje a los devanados del motor, pero en el semiciclo opuesto al que se lo había entregado anteriormente Q1. Eso implica que hay un cambio en la secuencia del voltaje de la frecuencia del voltaje que alimenta a la fase A del motor. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Pues es un cambio, digamos, como si fuera un cambio en la polaridad de las terminales, lo que va a hacer que el motor gire, pero va a girar al revés, va a girar en sentido contrario. Y precisamente, pues ese motor es un motor reversible, lo cual va a hacer que el motor gire al revés. Y al girar al revés, pues el puntero de indicación se iría al revés, hacia atrás, marcando temperatura más baja, que precisamente es el propósito, que marque que está bajando la temperatura del horno en esa condición. Y además,
el mecanismo va a hacer que se mueva el cursor o la caña de la flecha del potenciómetro, haciendo que gire al revés y que el voltaje de referencia disminuya, tratando de alcanzar al voltaje de medición, lo cual lo alcanzará siempre y cuando la temperatura del horno se detenga en su descenso, es decir, que se frene el descenso de la temperatura, se va a igualar voltaje, ya no habría voltaje de desbalance, no se dispararía el sistema de transistores de amplificación, desaparecería el voltaje de la otra fase del motor y entonces se frenaría el motor porque una de sus devanados no va a tener voltaje, entonces el indicador de temperatura del horno pues se va a detener, indicando precisamente que se frenó el descenso en la temperatura. Y esa sería la tercera condición, ¿verdad? El motor gira para un lado, gira para el otro lado o no gira cuando los voltajes de medición y de referencia son iguales. Que esto está representado en estas gráficas. Cuando el voltaje de alimentación y el voltaje de desbalance están en sincronía, solamente trabaja Q1 en medios ciclos. Q2 no funciona en esa condición. Cuando están en sincronía o están en fase, el voltaje de alimentación y el voltaje de desbalance. Luego, la otra condición es de que el voltaje de alimentación y el voltaje de desbalance estén desfasados 90 grados. Si están desfasados 90 grados, Q1 no conduce, conduce solamente Q2 en semiciclos, en medios ciclos, pero opuestos a los anteriores donde había conducido Q1 y eso hace que el motor gire al revés. Y la última condición, pues es de que no exista el voltaje de desbalance. Es decir, que el voltaje de medición y el voltaje de referencia van a ser iguales. Si son iguales, quiere decir que no está cambiando la temperatura, entonces el voltaje de desbalance no va a disparar los transistores, ni Q1 ni Q2, no va a aparecer el voltaje en las bases de los transistores y el motor no gira. Esas son las características o condiciones de operación para ese sistema, ¿verdad? Del sistema del registrador potenciométrico de balance continuo. Es el modo operativo. Hay que recordar que este motor que trae el instrumento es un motor de fase partida, de corriente alterna, y que además es reversible para poder lograr hacer que el puntero grafique en un sentido y en otro. Bien, hasta aquí terminaríamos con esta parte del repaso y mañana continuamos.